¿Qué es la Biblia? La Biblia, más que solo un libro, es como una biblioteca con diferentes experiencias, con historia, letras de canciones, poesía, misterio, predicciones del futuro y más. La Biblia es el manual para la vida, pero, seamos honestos, casi nadie de nosotros leemos el manual de algo nuevo que compramos. Algunas de las cosas que trae la Biblia son bastante claras. Sabemos por quién y para quién fueron escritas, pero otras son sumamente difíciles de entender. Es el libro más vendido, más distribuido y más atacado. Esto no sucede en sí por el mismo libro, sino principalmente por el protagonista del libro. La Biblia dice que este libro es Dios mismo revelándose a sí mismo. Es confuso, ¿no crees? Por eso es bueno leer la Biblia pausada y cuidadosamente. Y un tip muy bueno es escribir las preguntas o dudas que nos queden e investigarlas. ¿Y si lo hago? Hoy continuamos con nuestra serie ¿Y si lo hago? Es una pregunta, como nos decía Diana hace 8 días, es una pregunta medio desafiante, ¿no? O también una pregunta como que crea expectativa de saber de qué se trata toda esta serie. Y bueno, pues nada más y nada menos que se trata de nuestro crecimiento espiritual. Y como todas las series siempre llevan un propósito, siempre tienen un objetivo, y esta serie, pues nuestro propósito es que podamos visualizar de qué manera podemos seguir teniendo un crecimiento espiritual, porque a veces creemos que porque ya tenemos tantos años de cristianos, conocemos a Cristo desde niños, los que tuvimos esa bendición de conocerle desde niño, o hay quienes dicen, yo vengo de cuna cristiana, ¿no? Y entonces creemos que porque ya tenemos una trayectoria de cristianismo, creemos que ya lo sabemos todo, pero nos damos cuenta que no, realmente no lo sabemos todo, necesitamos todos los días seguir aprendiendo y por eso, pues nuestra iglesia de Vino Nuevo, queremos que en todos los ambientes nosotros podamos aprender a tener pues esta relación creciente con Jesucristo. No solamente quedarnos en nuestro tiempo de cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No, no es todo. A veces la gente te has oído que dice, tú acepta a Cristo como tu Salvador y ya le hiciste. No, no es todo. Tienes que tener un crecimiento en tu vida espiritual, un crecimiento en tu fe sobre todo. Y por eso esta serie que le hemos titulado Y si lo hago, queremos retarte a hacer lo que quizás nunca has hecho o hacer lo que quizás dejaste de hacer o quizás sí estás haciendo varias cosas en cuanto a tu vida espiritual, pero queremos cada día ser más excelentes porque Dios nos ha dado lo mejor y entonces Él merece también lo mejor. Así que muchas veces se puede volver nuestra vida espiritual una rutina. A lo mejor tú dices, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Levantarnos, ir a la iglesia, hacer una oración, pues leer la Biblia, se puede convertir muchas veces en una rutina. Pero no debemos de caer en esa rutina, debemos de buscar, anhelar que nuestra fe crezca constantemente y para hacerlo pues se requiere de disciplina. Disciplina, esa palabra que pues quizás muchas veces al oír sentimos un poco de rechazo hacia la palabra disciplina. ¡Wow! ¿De qué me van a hablar, no? La palabra disciplina pues prácticamente a pocos les gusta, a lo mejor de unas 10 personas, a 5 les gusta la disciplina y a otros no, les cuesta trabajo llevarla a cabo. Pero la palabra disciplina y también ya implica negación o resistencia. Dicen, no, yo no voy a hacer nada de lo que me digan. No, es que ya me quieren imponer tal o cual cosa, porque muchas veces la palabra disciplina viene a nuestra mente límites. Los límites que nos ponen, reglas, ciertas reglas que nos quieren imponer y lo vemos así como una imposición.
Y a veces decimos, no, yo no voy a hacer lo que me dices. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. No estoy de acuerdo con lo que me pides que haga. Y entonces, por eso nosotros requerimos muchas veces de ejercitarnos en la disciplina. Pero es una palabra que a pocos nos gusta, la palabra disciplina, pero es una palabra que está escrita en la Biblia y que nos va a dar muchas satisfacciones. Así que yo te invito para que podamos ver este texto ahí en la pantalla que está en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, y quizás es una cita que tú ya has leído, quizás tú como papá se la has leído a tus hijos, quizás tú mismo la has tratado de aplicar pero no has podido a tu vida. Y dice este pasaje: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Quisimos subrayar, siempre que subrayamos alguna palabra de los textos, es porque queremos enfatizar precisamente la enseñanza a lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Y en este pasaje dice, ninguna disciplina resulta agradable. La verdad es que cuando somos pequeños, los que ya estamos grandes y tuvimos la oportunidad de ser disciplinados, tuvimos papás que nos querían levantar temprano y a nosotros no nos gustaba. O quizás tienes niños pequeños y les dices, tienes que levantarte temprano. ¿Y qué te dicen tus niños? Me cuesta mucho trabajo, no quiero. No me gusta. Pues sí, pero si no te levantas temprano vas a llegar tarde a la escuela. Pues sí, pero no quiero ir. Y llega la mañana y lo estás levantando y no quiere. Y a lo mejor tú dices, ay, así lo hacía yo. Así como lo hace mi hijo, así me pasaba a mí. Y entonces nos damos cuenta que la disciplina pocas veces nos gusta sujetarnos a ellos. Puede ser que a lo mejor tus papás te quisieron inculcar alguna otra disciplina, por ejemplo, la disciplina de ser puntual. Tu papá te decía, levántate porque tienes que llegar puntual. Apúrate porque tenemos que llegar puntual a tal lugar, a tal actividad, a tal reunión, y no te gustaba. Hacías todo lo posible por llevarles la corriente. Hay muchas disciplinas que podemos ejercitarnos durante toda nuestra vida. Por ejemplo, la disciplina de una alimentación saludable. La disciplina de la lectura, de los libros. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer? Hay muy poquitos. Dice que nuestro país tiene un índice muy bajo de personas que leen. No leen, sino leen. No nos gusta mucho leer. Entonces, ¿qué tenemos que ejercitar? Ese hábito de la lectura, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la disciplina, dice, muchas veces es, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. O sea que mientras estás siendo ejercitado en la disciplina, cuando tu papá te dice, no lo hagas. Cuando tu papá te dice o tu mamá te dice, eso no es correcto. Haz esto, levántate temprano, llega puntual, come bien. Todo eso es disciplina, pero no nos gusta. Lo vemos como una agresión, por eso dice que a veces es dolorosa. Pero cuando tú la ejercitas, entonces cuando somos entrenados en ella, entonces vamos a tener una buena cosecha, ¿no? Somos ejercitados en ella. Por ejemplo, no te gustaba levantarte temprano cuando fuiste niño, pero ahora que eres adulto, llegas temprano a todo lugar. ¿Y sabes qué crea en ti eso? Una satisfacción de decir, qué padre, siempre llego temprano. Siempre soy el primero en llegar a mi trabajo. Yo conozco una persona que fue ejercitado precisamente en esta área de su vida de la disciplina de ser puntual. Y hasta la fecha a su trabajo es el primero en llegar a su trabajo. Y lo felicitan. Y le dicen, tú no deberías de estar aquí a esta hora. Y dice, pues no, pero me gusta llegar temprano.
¿Por qué? Porque ya fue ejercitado en la disciplina de la puntualidad. Así que hay muchas disciplinas. Y a estas disciplinas se les llama disciplinas privadas. Disciplinas privadas. Porque tienen que ver solo contigo. Es personal. Tú decides hacerlo o no hacerlo. Puede ser que eres todavía joven y te dicen tus papás, haz esto, y tú dices, no lo voy a hacer. Cuando somos niños, no queremos, decimos, pues no queremos. Ya eres adulto y te dicen, haz esto, y dices, ¿por qué? ¿Por qué me quieren imponer? ¿Por qué mi jefe quiere que yo haga esto? Pues que lo haga él, por lo que me paga. Entonces todo eso es disciplina personal. Tú decides llevarlo a cabo o decides no hacerlo. Como la disciplina de la oración o la intimidad con Dios. Hace 8 días, la semana pasada, pues el pastor nos hablaba de la disciplina, de la constancia, de la intimidad con Dios. Requiere de disciplina. Para que tú puedas tener una buena intimidad con Dios, se requiere de disciplina. Una disciplina personal que a la larga te va a traer satisfacción. Y Él nos retaba a regresar a nuestro primer amor, porque quizás has dejado de tener esa intimidad con Dios, o a lo mejor nunca la habías tenido, o a lo mejor pensabas que pues con hacer una oración así de carrerita en la mañana y de carrerita en la noche era más que suficiente, y te das cuenta que no, porque Dios anhela que tú lo busques, porque Él dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Te das cuenta que hay varios pasajes en la Escritura donde Dios anhela que tú lo busques a cualquier hora del día, de preferencia en la mañana, en la noche, pero que tú lo busques con todo tu corazón y que vuelvas a ese primer amor cuando tú conociste de Cristo y querías estar hablando con Él a toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, por eso hace 8 días nos hablaron de esta primer pregunta. ¿Y si lo hago? ¿Qué tal que tú nunca habías practicado esa constancia en la oración y de repente dijiste, ¿y si lo hago? A lo mejor recibo algún beneficio. Claro que sí, cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, tú vas a recibir un beneficio. Porque Dios inclina su oído para escucharte. Dios está atento a la súplica de su pueblo, dice la palabra. Así que hoy yo quiero hablarte de otra disciplina que te va a ayudar a crecer en tu fe, y esta disciplina se trata de la Biblia. Por eso es que nuestro video del día de hoy tenía que ver con la Biblia, porque la Biblia no solamente pues es un libro, sino es el libro donde está escrita la revelación de Dios. Por eso es que en el video tú oías que decían, ¿por qué la gente ha querido destruir la Biblia? Porque no es solamente el libro, sino quiere destruir al autor de la Biblia, a Jesucristo. Porque si te das cuenta, por muchos años, por muchos siglos, la gente ha querido destruir la Biblia. Y no es tanto para destruir la Biblia, sino porque tenemos un enemigo como cristianos. Como cristianos, tú y yo tenemos un enemigo. Y ese enemigo ha querido destruir la obra de Dios en nuestra vida. Dios tiene mensajes explícitos para ti en la Sagrada Escritura. ¿Y sabes qué pasa? El diablo te va a querer robar la palabra que tú escuches. El diablo te va a hacer creer que no es cierto todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso es muy importante que nosotros la conozcamos. Y queremos precisamente como iglesia que en los ambientes que estamos desarrollando, tanto en niños como en jóvenes, la enseñanza que nosotros estamos compartiéndoles a ellos sea una enseñanza práctica, para que ellos la puedan aplicar a su vida diaria, porque como niños, como jóvenes, también ellos tienen todos los días luchas. A lo mejor tú como adulto estás tan enfrascado en tus problemas que te olvidas o no piensas que a lo mejor tus hijos
tus jóvenes, tus niños pueden llegar a tener también ciertas luchas en su vida. Entonces lo que nosotros queremos es que cuando ellos reciban la palabra, también los niños la puedan aplicar en la semana, que cuando ellos como adolescentes y jóvenes escuchen la palabra, la puedan aplicar a su vida durante la semana, con tentaciones, con problemas, conflictos, con amenazas que puedan tener, ellos puedan poner en práctica la palabra de Dios, después de haberla leído, después de haberla meditado, y entonces ellos es un arma que tienen para poder salir adelante. Así que la Biblia, que es la palabra de Dios, es donde está escrito el anhelo del corazón de Dios para nosotros. Por eso no es cualquier libro, no es el libro negro, como a veces la gente le llama. Pero es muy interesante que si no lo sabías, te quiero decir que por lo menos 50 Biblias se venden por minuto en lo que es pues todo el mundo. Pero cada minuto se venden 50 Biblias. Es el libro más vendido, como dice ahí en el video. Pero también se venden aproximadamente 100 millones de Biblias al año. ¿Cómo ves? Increíble, ¿no? Porque hay autores que escritores, ponen su libro en exhibición y es el bestseller del año. Pero este libro tiene cientos de años siendo el libro número 1 de venta, de distribución. Y este libro se ha traducido a 532 idiomas y a 2.883 lenguas y se sigue traduciendo a los diferentes dialectos que tenemos también en nuestro país. En México existe un lugar que se llama el Instituto Lingüístico de México y ellos se encargan de traducir la Biblia a los diferentes dialectos. Así que es el libro por excelencia. ¿Cómo ves? Es algo increíble que Dios ha permitido que durante muchos años se escribiera esta Biblia, fuera inspirada por el Espíritu Santo, pero no para que se quedara como un libro más, sino para que te fuera entregada, te fuera puesta en tus manos como un tesoro y como un testamento. Así que la Biblia es como un manual, un manual. Qué padre sería que cuando un niño nace, en cada hospital le fuera entregado a los padres una Biblia. No solamente un kit de bienvenida donde vienen mamilas y cobija y el talco, no, sino que los médicos, el hospital te dijera, no hay nada mejor que yo pudiera entregarle como representante médico que una Biblia para su hijo. ¿Sabes qué? En esa Biblia están escritos los deseos de Dios para que tú aprendas a vivir tu vida cristiana, como niño, como adolescente, como joven, como hombre, como mujer, como papá, como mamá. Ahí está escrito todo lo que Dios desea para ti, como ancianos también. O sea, tú puedes abrir la Biblia y Dios siempre va a tener una palabra de aliento y de bendición para ti, porque la Biblia es un legado al mundo. No solamente a unas cuantas personas, es al mundo la Biblia. Así que en el Antiguo Testamento, pues obviamente no había Biblia, pero Dios le dio al pueblo de Israel mandamientos, estatutos y decretos. ¿Y para qué se los dio? ¿Para qué se los dio? Si tú lees ahí en Deuteronomio 5:1, Dios le dice a Moisés y a todo Israel, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y fíjate lo que les dice, aprendedlos, guárdalos, pero también ponlos por obra. O sea que todo lo que Dios les dio a los hebreos, a los judíos, como ley, como enseñanza, no era solamente para que la escuchara, para que la guardara, para que la memorizara, sino para que la pusiera, dice, por obra.
Por eso también ahí en el libro de Deuteronomio tú encontrarás el pasaje donde Dios le está diciendo a Moisés que las palabras que están escritas en este libro de la ley tenían que repetirlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, al andar, al levantarse, al dormir, a toda hora. ¿Por qué? Porque aquí estaba, aparte de estar el deseo del corazón de Dios, estaban los beneficios que ellos podían recibir como pueblo de Dios. Más adelante, cuando Moisés ya no está, a Josué se le da una encomienda y Dios le dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. ¿Sabes por qué hay mucha gente que es cristiana pero no parece cristiana? Parece, pero no vive como un cristiano en victoria, pues porque no ha puesto en práctica la palabra de Dios, solamente la oye, la ve, la escucha, la guarda, pero no la ha puesto por obra. Y lo que Dios quería para el pueblo de Israel es que ellos la estuvieran recordando para que pudieran ellos visualizar y recordar que Dios era su fortaleza, que Dios era su escudo, que Dios era su sanador, que Dios era su protección, su salvador, que Dios era todo. Por eso les dijo, escucha, lee, pero ponla en práctica para que cuando tú tengas una necesidad y vayas y busques y leas la palabra, ahí encuentres lo que tú necesitas para tu alma y para tu espíritu. Así que cuando ellos leían la ley, su fe crecía en Dios. Ese era el propósito de tener una ley, no solamente de tener límites, una disciplina, sino para que su fe creciera en Dios. Ahora nosotros tenemos una preciosa Biblia. Tú la puedes tener de una manera electrónica, pero tener una Biblia así como esta, tú puedes hacer anotaciones. Cuando tú oras a Dios y Dios te revela a través de un pasaje tu necesidad y Él te dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a salir de esto. Escuchas la voz de Dios a través de la palabra. Tú puedes hacer ahí, ponerle, Dios me habló a través de este pasaje y me dio la convicción de que Él va a resolver mi problema. Pasan los días, las semanas, los meses, quizás los años, y tú vuelves a abrir ese pasaje y dices, ay, cómo me acuerdo que Dios consoló mi corazón cuando yo leí ese pasaje, porque trajo revelación a mi vida, porque la apliqué, hice lo que la Biblia dice, que está escrito ahí, y Dios me sacó adelante. Esa es la bendición de tener una Biblia, que es la palabra de Dios. Así que ellos tenían nada más la ley, los salmos y los profetas, pero nosotros ahora tenemos la ley, los salmos, los profetas, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la tenemos completa, porque Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Es eterna, las palabras que Jesús habló, las palabras que Dios plantó en el Antiguo Testamento son vigentes hasta el día de hoy. Tú no puedes decir, ay no, esa palabra no es para mí. Bueno, a lo mejor por el momento no es para ti, pero es la palabra que Dios tiene para nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Así que hay mucha gente, yo he visto mucha gente que a veces pues sabe mucho de Biblia, conoce mucho, tiene muy buena enseñanza, practica diario porque la lee, la tiene como un método de lectura, un plan de lectura, pero cuando se trata de aplicarla, ahí cuesta mucho trabajo. Tuve una amiguita cuando llegué a Pachuca hace más de 30 años, una de varias amiguitas que nos reuníamos a orar, solamente a orar. La verdad que no chismeábamos, era una reunión de oración, éramos como 10 mujeres, pero entre esas había una que nos impactaba mucho a todas las que nos juntábamos, porque sabía mucho de Biblia, y créanme que a mí me daba envidia santa,
Porque cuando nos sentábamos a platicar o escuchábamos un mensaje, sin que el predicador o el pastor dijera la cita bíblica, ella se la sabía. Él podía estar hablando de lo que sea y ella decía Jeremías 3:4, Isaías 42, Salmo 115, quién sabe qué. Ay, nosotras decíamos, wow, se sabe toda qué bárbara. Y yo decía, yo quiero tener esa facilidad de memorizar, ¿no? Pero un día ella llegó a mi casa y me dijo, te vine a ver. Yo en esa iglesia no era pastora, era la esposa del pastor solamente. Entonces me fue a buscar y me dijo, quiero que ores por mí. Vine porque ayer le eché el carro a mi esposo. Iba con una mujer. Y no es la primera vez que lo hace. Me dice, ya estoy harta, pero ayer me los encontré y le eché el carro. Y le dije, ¿tú hiciste eso? Y me dijo, sí. ¿Y no sientes remordimiento? Y me dijo, no. ¿Y por qué lo hiciste? Dice, pues ya te dije, porque estoy harta. Y le dije, ¿y qué les pasó? Dice, pues le eché a perder su carro. Y el tuyo, pues también, pero me quedé bien contenta. No, le dije, no lo hubieras hecho. ¿Por qué lo hiciste? Y me dijo, pues por venganza. Y yo le dije, no, mejor deberías de orar por tu esposo. Y me dijo, ya oré mucho. Y le dije, no, ora. Reclámalo para Cristo y no hagas eso. Y entonces yo me pude dar cuenta que ella sabía mucho de Biblia, pero no aplicaba la Biblia. Entonces dijimos, todas las mujeres que nos reuníamos con ella, solteras y casadas, eran varias jovencitas. Y dijimos un día, vamos a orar por el esposo de ella, no voy a decir su nombre porque la voy a delatar, pero dijimos, vamos a orar por su esposo y vamos a declararle un hombre libre, pero tú te vas a encargar todos los días de orar por él y de reclamarlo para Cristo. Y para no hacerles la historia larga, este hombre se convirtió a Cristo y ahora es pastor. No es solamente que sepamos la Biblia, que tengamos muchos cursos, que vayamos a muchos congresos, si no aplicas la palabra de Dios a tu vida. Porque eso es lo más importante. Por eso Dios le dijo al pueblo, apréndela, memorízala, guárdala, pero ponla por obra. Así que nosotros tenemos que seguir este consejo que Jesús le dio a la gente también cuando en ese sermón del monte que es tan conocido, a lo mejor tú has leído el sermón del monte que está en Mateo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús tiene una plática ahí con toda la gente que se reúne para escucharlo y comienza a darles una enseñanza práctica, una enseñanza para que ellos la pudieran aplicar a su vida diaria. Recuerda que eran judíos y gentiles los que se sentaban a escuchar a Jesús, pero cuando Jesús comienza a hablar a toda la gente, ahí en Mateo 5, versículo 2, tú escuchas estas palabras que están ahí escritas, dice, y Jesús abriendo su boca les enseñaba diciendo, y con lo primero que abre el sermón del monte son con puras palabras de bendición hacia la gente que lo esté escuchando. Imagínate, ellos conocían la ley, sabían que si no hacían tal cosa eran merecedores de la muerte, porque un hijo que era mal hijo, desobediente, ¿sabes qué le hacían? Lo sacaban de la ciudad y lo apedreaban hasta que se moría. Cuando una mujer o un hombre adulteraba, lo sacaban de la ciudad y lo apedreaban y moría. Entonces la ley era muy estricta. Pero cuando Jesús comienza a dar esta enseñanza y comienza a hablar con una manera tan increíble de ternura, de amor, comienza diciéndoles, felices aquellos que reconocen su necesidad espiritual. ¿Te imaginas esa gente sentada ahí a los pies de Jesús y diciendo, nos dice felices, nos dice bienaventurados? Y mucha gente que estaba ahí comenzó a decir, sí, yo tengo necesidad de Dios. Sí, pero yo ya me acostumbré. Muchos dijeron, es que la ley es muy estricta. Pero Jesús les siguió diciendo, felices los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, no seas peleonero, no seas agresivo,
porque Dios ama más a los pacificadores. Y así como estas bienaventuranzas, Jesús comenzó a enseñarles más y más y más, y la gente se maravillaba de todo lo que Él les enseñaba. Pero cuando termina el Sermón del Monte, cuando termina su enseñanza, después de, bueno, en nuestra Biblia tiene 2 capítulos, 5 y 6 y 7, perdón, 3. Pero cuando Jesús termina esta enseñanza, les cierra con una parábola. Y esta parábola la hemos leído varias veces aquí en la iglesia y se las quiero compartir. Dice ahí en Mateo 7, a partir del versículo 24, Mateo 7, 24, está esta parábola de los 2 cimientos. Y fíjate bien en las palabras que pudimos subrayar. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué termina Jesús con estas palabras? Después de haberles dado toda una enseñanza, porque el Sermón del Monte encierra pequeños fragmentos de lo que es la ley de Moisés. El no hagas, no cometas, no vayas, no robes, no mates, no adulteres, puro no, no, no. Y cuando Jesús enseña a través del Sermón del Monte ¿cómo les dije? Resume la ley en estos pasajes, la gente se queda admirada de su doctrina. Y entonces se queda admirada porque dice, Él nos enseña no como hablan los fariseos, no como hablan los publicanos. Él nos enseña como alguien que de verdad tiene autoridad. Y sí que tenía autoridad, porque Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Él tenía autoridad para decir, no lo hagas, no esto. Pero no lo decía como una imposición, sino que lo decía con amor. Por ejemplo, cuando tú tienes hijos pequeños o tienes hijos jóvenes y les das una instrucción y se los das de una manera drástica, a veces hasta grosera, ¿sabes qué pasa? Rechazan la disciplina, rechazan lo que tú les estás diciendo, dicen, no lo voy a hacer. Hijo, levántate, apúrate, eres un flojo, vas a llegar tarde. No quiero ir a la escuela. ¿Cómo que no vas a ir a la escuela? No quiero ir y hazle como quieras. Pero si tú le dices, ¿sabes qué, mi amor? Levántate, se te va a hacer tarde. Y lo que más quiero es que tú seas un niño puntual. Lo que más quiero es que tu maestra te elogie. Lo que más deseo es que tus amigos te digan, wow, siempre llegas temprano. ¿Sabes qué va a hacer ese niño? Se va a levantar temprano, te va a obedecer, va a decir, sí, mami, sí, claro, ¿me peinas? ¿Me arreglas? Porque es en la actitud, no es en las palabras, es la actitud, como tú lo estás diciendo. Entonces, cuando esa gente escuchó a Jesús, sabía que no tenía que matar, sabía que no tenía que robar, sabía que no tenía que hacer muchas cosas, pero era la manera en la que Jesús les estaba mostrando la ley. Porque Él dijo, no vine a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Así que todo lo que nosotros hacemos ahora, pues lo hacemos por amor. Así que cuando ponemos por obra la palabra de Dios y cuando la aplicamos a nuestra vida, nuestra fe crece. ¿Cómo la aplicas? Cuando tú oras y cuando comienzas a declarar la palabra de Dios en tu vida.
Tú oras y dices, la palabra de Dios dice que aunque yo tenga este problema, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, pero a mí no llegarán. Cuando tú oras a Dios y dices, Señor, yo tengo este problema tan grande, pero tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tú dices, wow, yo sí lo creo, Señor. Cuando vienen, como dice ese pasaje que leímos, cuando vienen los ríos, las lluvias y golpean contra tu casa, con enfermedades, con problemas financieros, con necesidades materiales, morales, y tú sientes que tu mundo se te derrumba, y entonces vas a la palabra y comienzas a orar y dices, no, el Señor es mi ayudador, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. No, el Señor dice que Él es mi pastor y nada me faltará. Cuando estás pasando por alguna enfermedad y el diablo trae a tu mente pensamientos de que te vas a morir, que te queda poco tiempo de vida, abres los salmos y lees ahí un salmo que dice, no morirás, sino que vivirás y contarás las grandezas de nuestro Dios. Y entonces tú dices, wow, esta palabra Dios me la dio a mí, y la pones en práctica, la empiezas a aplicar a tu vida y dices, no voy a morir, no voy a morir, voy a vivir, voy a ser sano. Voy a ser libre, voy a vivir, voy a tener el trabajo que quiero, voy a terminar mi carrera, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y tú comienzas a orar por eso, esa necesidad que tienes, y te das cuenta que orando y aplicando la palabra de Dios a tu vida, Dios te responde. Dios te responde. Cuando la palabra de Dios, tú quieres algo de Dios, pero no te deleitas en Dios, y Dios dice, deleítate en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón. Y cuando te empiezas a deleitar en Él y te empiezas a sentir ese amor por Dios, regresas a ese primer amor y Dios contesta tus oraciones, dices, wow, la palabra tiene razón. Sí es cierto, ¿por qué no lo había visto? ¿Por qué no lo había leído? ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que siempre va a estar, no creas, no le creas, no, esa palabra no es para ti, no, Dios no te puede hablar así, no, arráncale la hoja, eso no te conviene. Pero cuando tú eres perseverante en la palabra de Dios, entonces vas a recibir una dotación enorme de paz a tu corazón y dices, sí, sí es Dios hablándome. Voy a poner en práctica la palabra de Dios. No solo la lees, sino que la aplicas cada día a tu vida. Por eso cuando Jesús está hablando en esta enseñanza del Sermón del Monte, Él les dice, tú oíste, ustedes saben que la ley dice, no matarás. Pero yo os digo, fíjate, compara la ley con lo que Él quiere que hagamos. Dice, la ley dice no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le dice a su hermano necio, también es culpable de juicio. No solamente el que mata, sino el que tiene diferencias con su hermano. O sea, Él va más allá de la ley. Él dice, la ley dice, si tú traes tu ofrenda al altar, pero ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, yo te digo que primero vayas y te reconcilies con tu hermano. Porque a Dios no le importa la cantidad de dinero que tú das, a Dios le importa tu corazón sano, restaurado, que no tengas conflictos con tu prójimo. Por eso Él dice, mejor primero ve y reconcíliate. ¿Por qué lo dijo? Porque ellos como judíos podían llevar un animal, una paloma, un borrego, un cordero, un chivo, y dejarlo allí al sacerdote, y el sacerdote que se hiciera bolas, que lo sacrificara. Y allá el sacerdote. Pero el sacerdote no sabía si realmente llevaba un corazón limpio, puro, de haber perdonado a su hermano. Por eso Jesús dice, la ley dice esto, pero yo te digo esto. La ley dice ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo que en lugar de ojo por ojo y diente por diente, si tu hermano te pide la capa, dale también la túnica, al fin que traes taparrabo. No te importe. Pero no le quieras pagar con la misma moneda, no digas me voy a desquitar, como me hizo así le haré. No, eso es lo que dice la ley, pero yo te digo, haz esto.
La ley dice también, cuando des dinero, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Porque muchos daban limosna y lo andaban pregonando. ¡Ay, le acabo de dar al que está en la puerta de la Hermosa! ¡Ay, le acabo de dar al mendigo que estaba ahí en el estanque! Y lo andaban publicando. Y Jesús les dice, eso hacen los fariseos, eso hace toda la gente. Pero cuando tú des algo, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y la izquierda la derecha. Así que lo que Jesús enseñaba era algo práctico, era para llevarlo a la aplicación. Así que cuando tú tienes la necesidad espiritual, moral, sentimental, económica, la Biblia siempre va a tener una respuesta para ti, siempre, siempre. Y cuando la ponemos en práctica, tú te vas a dar cuenta que tu fe crece. Crece. Y cuando tú le crees a Dios, la siguiente prueba o la siguiente situación que tú vivas, tú dices, yo sí le creo a Dios. Yo sí no solamente digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya me lo aprendí de memoria, sino que sí le crees a Dios porque lo has aplicado a tu vida. Así que eso es lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Pero mira este pasaje, qué interesante, que Jesús dice en Juan 6:63. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos que no creen. O sea, Jesús conocía la intención del corazón de la gente. Dice, todo lo que yo les hablo, todas mis palabras que yo les comparto a ustedes, son espíritu y son vida. O sea, porque tu espíritu al recibir la palabra de Dios es edificado tu espíritu. Es edificada tu alma, consolada tu alma. Pero tristemente dice, pero hay algunos que no la creen. No creen. Y por eso a veces hay tanto cristiano derrotado. Y dice, pues es que ya le he pedido tanto a Dios y Dios no me escucha. Y necesitamos recurrir a la disciplina de la perseverancia. A esa disciplina que a la larga va a traer fruto a tu vida. Por eso, ¿qué tal si nosotros damos ese primer paso de creer, de hacerlo, de creer lo que dice la palabra de Dios, pero de aplicarla también a nuestra vida? Dice, y si lo hago, si doy el primer paso, no solo de leerla, no solo de aprenderme uno que otro pasaje de la Biblia, porque nos podemos aprender muchos pasajes, como mi amiguita, pero aplicarla es más difícil, porque Dios está poniendo a prueba tu fe. Y sabes que cuando aplicas la palabra de Dios a tu vida, vas a comenzar a recibir bendiciones de Dios. Porque una cosa es la bendición y otra cosa es la misericordia de Dios. Por eso dice la misma palabra, que Él hace salir su sol para buenos y para malos, para justos y para injustos. Y sabes que por mucho tiempo la gente vive en misericordia. La misericordia de Dios. Pero cuando tú vienes a Cristo, comienzas a vivir bajo la bendición de Dios y eso es muy diferente. Comienzas a aplicar la palabra de Dios a tu vida y te das cuenta y dices, wow, esta es una bendición que Dios me dio a mi vida, porque le estás aplicando. Así que cuando aplicamos la palabra de Dios, tú la lees y Dios te dice, perdona. A lo mejor estás enemistado con alguien y tú la lees y Dios te está diciendo perdona, porque si no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Y entonces tú dices, no, esta palabra no es para mí. Pero Dios te está hablando. Dios quiere que la apliques y cuando la aplicas, entonces viene sanidad a tu corazón y dices, ay, ¿por qué no lo hice desde hace mucho? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué tuve que esperar tanto tiempo? Porque solamente fuiste oidor y no hacedor. Por eso el apóstol Santiago, en la carta a Santiago que él escribe, hermano de Jesús, él después de haber escuchado este sermón, por eso Santiago escribe estas palabras ahí en la carta, dice, si tú eres oidor de la palabra,
pero no eres hacedor de la palabra, es como aquel hombre que se mira en el espejo, se va y se olvida de su imagen. Y te pones a pensar, ¿y si me peiné? ¿Y si me vi bien? ¿Y si me quedaba bien el vestido? ¿Y no se me veía zancón? Porque se te olvida. Entonces Santiago hace esta comparación y dice, si tú solamente escuchas la palabra, todo lo que nosotros te enseñamos, pero no la llevas a la práctica, ahí está tu problema, ahí está tu debilidad, ahí está tu falta de fe, porque no le estás poniendo en práctica, pero cuando la aplicas a tu vida, entonces tu fe crece. Y cada vez que vengan esos ríos, esas lluvias, esas tempestades a tu vida, por enfermedad, por problemas, tú estás cimentado sobre la roca porque has oído y lo has puesto en práctica. Y eso es lo que Jesús enseña, una doctrina práctica que llevemos a aplicarla todos los días a nuestra vida. Por eso nuestro tema de nuestra serie es, ¿y si lo hago? ¿Y cómo lo hago? Pues obedeciendo, siendo disciplinado. Si Dios te dice, sé obediente, sé obediente. Si Dios te dice, ora, ora. Si Dios te dice, sirve, sirve. Si Dios te dice, ama, ama. ¿No es cierto? Eso es ponerla en práctica, eso es aplicarla. Porque si no vamos a terminar este año con nuestro plan de lectura, pero a lo mejor no la ponemos en práctica. Y Dios quiere que nosotros tengamos esta disciplina. Recuerda que la disciplina no es agradable a la hora de recibirla, pero después produce apacible cosecha. Si tú quieres cosechar en tu vida espiritual, aplica la palabra de Dios a tu vida. No solamente la tengas como mucha gente que la tiene ahí como un talismán, ¿no? Para que le vaya bien. No la toques, la limpian para que no se empolve, pero no la aplican. Y Dios quiere que tú apliques la palabra a tu vida. ¿Qué habrá en este día que tú tengas que aplicar? ¿Qué quieres de Dios en este día? ¿Un milagro? ¿Un milagro financiero? ¿Un milagro de una situación moral? ¿Un milagro de una situación de enfermedad física? ¿Cuál será el milagro que tú deseas de Dios para tu vida el día de hoy? Y que lo único que tienes que hacer es aplicar la palabra a tu vida. Así que yo te invito en esta mediodía ya que nos levantemos, hagamos una oración a Dios y tú le puedas decir con tus propias palabras. Acuérdate que las disciplinas son privadas y si tú quieres trabajar en estas dos disciplinas que llevamos en tu intimidad con Dios y con la lectura y la aplicación de la palabra, pues dile a Dios con tus propias palabras qué anhelas realmente en tu corazón. Ora y pídele a Dios con tus propias palabras. Cierra tus ojos para no distraernos. Dios, gracias por tu palabra. Dios, gracias porque puede ser que el cielo y la tierra desaparezcan, pero tus palabras van a ser eternas para nuestra vida. Dios, te doy gracias porque a través de ella, a través de tu palabra, de cada promesa escrita en ella que son para nosotros, nosotros podemos meditar en ella y podemos aplicarla a nuestra vida para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Para que, Señor, no andemos buscando en otro lugar lo que tú nos ofreces a través de tu palabra. Dios, haz que nuestra fe crezca de una manera sobrenatural para creer en tus promesas y para poder aplicar tu palabra cada día a nuestra vida. Dios, gracias, porque sé que aquí hay hombres y mujeres, familias, orando por su familia, por sus hijos, por los esposos, por las esposas. Dios, yo te doy gracias porque sé,
Dios, que tu palabra se va a cumplir en ellos, que van a poner en práctica la palabra y su fe va a creer y van a ver ellos los resultados de ver contestadas sus oraciones. Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.